Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí hoy. Para los que son nuevos, mucho gusto, soy, y en este canal hablamos de lo mejor del mundo del entretenimiento. Hoy tengo un tema que creo que les va a encantar, uno que seguro ha estado en boca de todos, especialmente de los fans de las novelas turcas del reencuentro, la reconciliación, la chispa reavivada de Burak y Neslihan. Sí, lo escucharon bien. Vamos a sumergirnos en el mundo de estos dos increíbles actores y analizar cómo, aparentemente, el amor podría estar resurgiendo de las cenizas tras su ruptura. ¿Listos para el chisme? Porque yo sí. Pero antes de que empecemos con los detalles jugosos, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, y créanme, siempre hay contenido interesante por aquí. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Ya, ahora sí, a lo que vinimos. El mundo del entretenimiento, especialmente el de las series turcas, es como una montaña rusa emocional. Y cuando dos estrellas se enamoran, la historia toma un giro inesperado. Y eso fue exactamente lo que pasó con Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Para quienes no estén familiarizados, Burak es conocido por sus papeles en series como Kara Sevda y Kuruluş, Osman, y Neslihan por su actuación en Kara Sevda, Fatih Arbilge y Sefirin Kazeta. Son dos actores talentosísimos, guapísimos, y con una química que traspasaba la pantalla. Imaginen la emoción de los fans cuando se enteraron de que estaban juntos en la vida real. Fue como un cuento de hadas. Compartieron momentos preciosos, asistieron a eventos y, la verdad, hacían una pareja espectacular. Y como en toda historia de amor, también hubo momentos difíciles, rumores, hasta que, tristemente, llegó la noticia de su ruptura. El golpe fue duro para muchos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? La respuesta a esas preguntas, como suele ocurrir en estos casos, es un poco misteriosa. Nunca hubo una declaración oficial que revelara los detalles exactos de su separación. Lo que sí supimos a través de comunicados y rumores es que la relación llegó a su fin. A veces las parejas simplemente no encajan, a pesar del amor que puedan sentir. A veces la vida los lleva por caminos diferentes. La presión mediática, las agendas apretadas, las diferencias en la forma de vida, todo puede influir. Es un cóctel complicado y, la verdad, rara vez la conocemos por completo. El tiempo pasó y cada uno siguió su camino. Burak se casó con Fariye Evcen, una actriz turca muy querida, y juntos formaron una familia, dándole la bienvenida a su hijo Karan. Su matrimonio parecía consolidado, y se les veía felices en las redes sociales y en eventos públicos. Fariye es una actriz talentosa y muy respetada, y la pareja parecía un ejemplo de estabilidad en el ajetreado mundo del espectáculo. Neslihan, por su parte, continuó con su carrera, cosechando éxitos en series como Sefirin Kazeta y protagonizando películas. Se mantuvo activa en el mundo del entretenimiento, siempre con proyectos interesantes que demostraban su versatilidad y talento actoral. En cuanto a su vida personal, se le relacionó con algunos hombres, aunque siempre con mucha discreción. Mantuvo su vida privada alejada de los focos, lo que le permitió mantener una cierta privacidad en un entorno tan expuesto. Y todos pensamos que, bueno, cada uno había rehecho su vida, y que la historia de Burak y Neslihan era cosa del pasado. Pero, aquí viene la sorpresa. Recientemente han surgido rumores y pruebas que sugieren que Burak y Neslihan podrían estar dándose una segunda oportunidad. Y cuando digo pruebas me refiero a cosas como gestos sospechosos en redes sociales, miradas cómplices en eventos a los que han asistido, e incluso comentarios en entrevistas que han avivado las llamas de la esperanza entre sus seguidores. Una de las cosas que más ha llamado la atención es la forma en que se han dedicado indirectas a través de las redes sociales. Fotos, comentarios, me gusta, todos estos pequeños detalles que en el mundo del Internet son interpretados como pistas cruciales. ¿Coincidencias? Tal vez. ¿Mensajes subliminales? ¿Quién sabe? Pero definitivamente han dado mucho de qué hablar. En la era digital, las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, permiten a los fans estar más cerca de sus ídolos, pero por otro, convierten cada acción en un foco de análisis y especulación. Un simple me gusta puede desatar un torrente de teorías. Por ejemplo, se ha especulado sobre el significado de ciertas fotos publicadas por ambos en Instagram, donde parecen compartir lugares o momentos similares, aunque no aparezcan juntos en la misma imagen.
O por otro lado, algunos comentarios en publicaciones de amigos en común han sido interpretados como guiños. La verdad, en el mundo de las redes sociales, la imaginación de los fans no tiene límites. Además, no podemos ignorar la conexión que siempre han tenido en pantalla. La química entre Burak y Neslihan en Karasevda era, y sigue siendo, innegable. Es una de esas parejas que te hacen creer en el amor verdadero. Revivir esa magia, después de todo este tiempo, sería algo extraordinario. La serie Karasevda fue un fenómeno global, y la interpretación de Burak y Neslihan fue clave para su éxito. Sus personajes, Kemal y Nihan, vivieron una historia de amor apasionada y llena de obstáculos, que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. La intensidad de sus miradas, la ternura de sus gestos, la complicidad que transmitían, todo contribuyó a crear una conexión especial entre ellos, tanto en la ficción como aparentemente en la realidad. Es importante recordar que aunque Karasevda terminó hace años, el impacto de la serie y la química entre los actores sigue vigente en la memoria colectiva. Los fans recuerdan con cariño cada escena, cada beso, cada momento de complicidad. Es natural que deseen ver a sus ídolos juntos de nuevo, y que la posibilidad de un reencuentro romántico les genere tanta emoción. Ahora bien, ¿qué podemos esperar si realmente están retomando su relación? Bueno, en primer lugar, más rumores, por supuesto. La prensa y los fans no los dejarán en paz, y es que la vida personal de las celebridades es un tema que siempre genera interés. Los paparazzi estarán al acecho, los medios de comunicación buscarán información y los fans seguirán cada movimiento en las redes sociales. La presión mediática será constante y la pareja tendrá que lidiar con ella de alguna manera. También creo que podríamos esperar verlos más relajados, más naturales, si realmente están juntos. Y es que después de una ruptura a veces es necesario el tiempo para sanar, para reflexionar, y para darse cuenta de lo que realmente importa. Puede ser que después de todo este tiempo, se hayan dado cuenta de que el amor que sentían el uno por el otro era más fuerte que cualquier obstáculo. Quizás han aprendido de sus errores, han madurado y han encontrado una nueva forma de relacionarse. El tiempo es un gran maestro y a veces la distancia permite valorar lo que realmente importa. Si deciden darse una segunda oportunidad, es probable que busquen proteger su intimidad, manteniendo una mayor discreción sobre su vida personal. La exposición mediática constante puede ser agotadora, y es comprensible que quieran proteger su relación de las miradas ajenas. Podrían optar por mantener un perfil más bajo, evitando eventos públicos y siendo más cuidadosos con lo que comparten en redes sociales. Es importante recordar que todo esto son especulaciones, basadas en indicios y rumores. No hay nada confirmado oficialmente. Sin embargo, la posibilidad de que Burak y Neslihan estén juntos de nuevo es emocionante, y es algo que, sin duda, mantendrá a los fans pegados a las pantallas y a las redes sociales. Las novelas turcas son conocidas por sus historias de amor apasionadas y dramáticas, y la idea de un reencuentro romántico entre dos de sus estrellas más queridas es un tema irresistible para el público. Es importante tener en cuenta que la industria del entretenimiento es un negocio, y los rumores sobre relaciones sentimentales pueden ser utilizados para generar interés y publicidad. Sin embargo, en este caso, la conexión entre Burak y Neslihan es tan fuerte y genuina, que es difícil no creer en la posibilidad de que haya algo más que amistad entre ellos. También es vital recordar que estas son personas reales con sentimientos. Merecen respeto y privacidad, sin importar lo que suceda. No nos corresponde juzgar sus decisiones, sino disfrutar del arte que nos ofrecen. Y si deciden darse una segunda oportunidad, qué bueno por ellos. Todos merecemos ser felices. Debemos recordar que detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos que también experimentan alegrías, tristezas, dudas y esperanzas. Es importante ser empáticos y respetuosos con sus decisiones, sin importar cuáles sean. En resumen, hemos explorado la posibilidad de que Burak Özçivit y Neslihan Atagül estén reavivando su amor tras su ruptura. Hemos analizado los indicios, los rumores, y la emoción que esto genera entre sus fans. Hemos recordado su increíble química en pantalla, y hemos especulado sobre lo que podría suceder si realmente están juntos de nuevo. Hemos hablado de la presión mediática, de la importancia de la privacidad y del respeto hacia sus decisiones. Y bien, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo entre ellos? ¿Les gustaría que estuvieran juntos? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos. ¿Con qué detalles o rumores se quedaron?
¿Qué es lo que más les emociona de esta posible reconciliación? ¿Creen que el tiempo cura todas las heridas? ¿O que el amor verdadero siempre encuentra el camino? ¿Qué les gustaría que pasara? ¿Les gustaría verlos protagonizar una nueva serie juntos? Cuéntenme todo. Muchas gracias por acompañarme en este video. Espero que les haya gustado esta exploración sobre el posible reencuentro de Burak y Neslihan. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos, y les prometo que vendrán cosas muy interesantes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la vida, como las novelas turcas, siempre nos sorprende. Hasta la próxima.